Saludos, humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diversión con Noxis. Y el tema del capítulo de hoy sería la muerte. Y habría que partir aclarando que la muerte como fenómeno no existe, ya que como bien sabemos, el principio de la conservación de la energía no se explica que nunca nada se destruye, sino que solo se transforma. Pero sí, la la mente mortal, necesita el concepto de la muerte para poder definirse a sí misma. Y la mente tiene la cualidad de tomar conceptos, reunirlos, encapsulándolos en una sola idea para poder armar una estructura. La muerte podría definirse como la desvinculación de un alma de su envase. Y esto tiene que ver con la propia naturaleza de lo que es la conciencia. La conciencia no es otra cosa que la actualización de la información. Nosotros como espíritu estamos emanando luz hacia afuera, estamos emanando información y esa información que va para afuera va cargada de algún tipo de voluntad, de algún tipo de intención. Al enfrentarse esta información contra la que está contenida en el espacio, puede que sufra o no sufra cambios. No la información que está en el espacio, sino la información que estamos mandando hacia afuera. Cuando la información retorna, viene con este cambio y se produce en el vector en equilibrio, en la singularidad del alma, donde está el espíritu, se produce un contraste entre lo que ya había y la información nueva. Y todo es sobrescrito. Así que técnicamente hablando, a cada segundo, a cada instante, estamos muriendo y naciendo nuevamente en una nueva forma. Por lo que podríamos entender la muerte como el nacer en una nueva forma y el nacer como la muerte de la forma anterior. Y el tema de la desencarnación. Respecto a eso, tendríamos cuatro opciones. Estaría el subir, el bajar, el quedarse al lado, que sería lo que entendemos como purgatorio, y el estar vivo. Al desencarnar, normalmente eh, la gente tiende a haber aprendido algo, así ser un poquito mejor de lo que eran cuando llegaron. Así que la mayoría de la gente eh, se les presenta esto que conocemos como el túnel de luz. Este túnel de luz no es otra cosa que el tubo toro que une al cuarto chakra con el séptimo. Nuestro espíritu está en la glándula timo. Normalmente, popularmente decimos, hablamos del corazón, decimos que el cuarto chakra es el corazón y que el amor tiene que ver con el corazón y no es tan así realmente. Aunque sí el corazón tiene células de memoria, igual que los intestinos. De hecho, los intestinos tienen más células de memoria que el corazón. Eh, Tiene que ver con el instinto. Eh, Al otro lado, bueno, como esto es el lado positivo del toroide, de este lado siempre va a haber luz. Entonces, por eso al final del túnel se ve luz. Dentro de la programación satanista que nos meten a través de los medios y el internet, anda dando vuelta esta especie de mito urbano de que te dicen que no vayas a la luz porque la reencarnación es una trampa y que lo único que hacen es alimentarse de nuestro dolor.
y bla, 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 bla. Bien, digamos que efectivamente decido no ir al túnel de luz. La opción que me quedaría sería quedar vagando para este lado en el limbo y servir de alimento para los demonios de ese nivel. No sé si, bueno, si han visto de estos programas donde hacen investigaciones sobre las casas embrujadas y ese tipo de cosas y que llevan medium y los medios comienzan a recibir información sobre qué es lo que ha pasado allí. En, en muchas ocasiones se encuentran con estos casos de que hay un espíritu maligno que tiene atrapados a muchos otros, a muchos desencarnados en la misma zona y que por eso ellos no pueden irse de ese lugar donde murieron. Los demonios se alimentan del sufrimiento de la gente que está en el eco de muerte. Hay una serie que se llama Supernatural, en donde explican esto y lo encuentro una forma muy simple y quizá efectiva de entenderlo. La gente que está en el bajo astral, en el purgatorio, los que están ahí encerrados, ya no tienen un cerebro, así que ya no pueden funcionar a través de las reglas del presente, pasado y futuro. No tienen esa concepción del tiempo, para ellos todo es ahora. Es la realidad que nosotros vivimos cuando tomamos conciencia en los sueños. Antes de tomar conciencia, nosotros estábamos viviendo esa realidad como que fuera la realidad verdadera. Para nosotros todo eso era real hasta que nos dimos cuenta de que estábamos dentro de un sueño. Los que no tienen un cerebro, como no tienen un cerebro, no cuentan con los mecanismos de sobrevivencia que tiene el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan ahí encerrados en un bucle de su propia muerte, de su propio recuerdo, y a eso, y una buena forma de llamarle a eso es eco de muerte. La otra opción sería irse para abajo. Si te vas para abajo, llegarías hasta el sol negro, que sería el origen mismo de donde surgen los inorgánicos, que tendría que ver con un tema que se conoce en el gnosticismo como la muerte segunda. Y se mezcla un poquito también con el tema de la programación de la Cabal, y que habla sobre el demiurgo fagocitador que se come a sus creaciones. El sol negro es la singularidad más poderosa de la manifestación y está en el nivel más denso de la manifestación. Entonces, al mismo tiempo, es lo más pequeño que puede existir y al mismo tiempo es la fuente de toda la gravedad de la manifestación. A través de cada espíritu se manifiesta un poquito de esta fuerza de succión y cada alma contiene un poquito de oscuridad, que también hay que mencionar que gracias a eso somos capaces de reconocernos como seres individuales, gracias a la oscuridad, a la fuerza del vacío, existe la ilusión de la individualidad. Y por eso en el hinduismo se habla del maya, de la ilusión, de la maya de conciencias. Blavatsky decía que el maya era como una telaraña en donde están colgando gotitas que serían espíritus y estas gotitas reflejan toda la estructura, tanto para afuera como para adentro. Esto se refiere a que existimos en un fractal escalar de conciencias. Eh, por ejemplo, dentro de nuestra glándula timo hay un átomo de oro y ese átomo de oro es nuestro espíritu y ese espíritu es el que tiene la mayor frecuencia de todo el cuerpo. Es el espíritu más elevado en conciencia. Su presencia mantiene al cuerpo funcionando. No sé si se hayan fijado de que no necesitan ponerle atención a la respiración todo el tiempo o al parpadeo o los latidos del corazón. En realidad el cuerpo funciona solo, o sea, no solo, funciona comandado por el espíritu y quitándole toda la vanidad a lo que creemos ser como personalidad. Simplemente somos un consecuente intelectual
de este cuerpo físico y nuestra función es mantener, darle al cuerpo lo que necesita. El cuerpo nos dice tengo hambre y nosotros vamos y buscamos comida, el cuerpo nos dice tengo sed y vamos y buscamos agua. Realmente tan, tan, tanta influencia no tenemos. Hay mucha gente que está en coma y con ausencia total de mente siguen vivos. El cuerpo sigue funcionando. Eh, la muerte segunda. Eh, si llegaras a ser tragado por la gravedad del sol negro, al entrar en la singularidad serías reseteado. Toda la información del alma es no sería el concepto limpiar, porque no se está limpiando, es como que se estuviera llenando de oscuridad, es como que todo quedara tapado. Y de allí ese espíritu sale como un fueguito negro, como un espíritu oscuro, un espíritu que se reconoce como hijo de la oscuridad y saldría como lo que entendemos como una larva astral. Y luego las larvas se van acumulando y surgen los esbirros se van juntando y se forman los demonios como los entendemos, que tienen prácticamente personalidad. Y luego cuando los demonios se juntan, demonios de una misma frecuencia, se termina formando lo que entendemos como arcontes, que son las personalizaciones de una sola frecuencia de la oscuridad. La belicosidad, la lujuria, la envidia, pero como una sola cosa. Eh, el tema de aquello que sucede al desencarnar tiene que ver con la densidad del alma. Y sería un juego similar al de una pelotita de ping-pong al meterla al agua, en donde como el ambiente es más denso, el propio ambiente es el que expulsa a la pelota de ping-pong de allí. Entonces cuando desencarnamos, como esta pelotita y el ambiente es más denso que nosotros, nos vamos para arriba. Si nos vamos para arriba, si pasábamos por el túnel de luz, llegaríamos a un lugar que llaman las estancias morontiales. Y sería un nivel que podríamos entender como la más 4D. La cuarta densidad, por ser la que está al medio, es trina. Entonces tiene una versión oscura, que sería la menos 4D, que es donde están los arcontes. Estaría la 4D, que sería una realidad que podríamos llamar la realidad antropomórfica, ya que en ese nivel todos los seres vivos son antropomorfes, son como nosotros, todo, cabeza, tronco, extremidades. Eh, Quizás justamente esa es la principal razón de por qué las razas humanas de la 4D tienden a ser vegetarianas o veganas, ya que comer carne implicaría comerse a otro humano, porque todos los seres, todos los animales ya evolucionaron a antropomorfos, a seres como nosotros. No es una cosa de que nos elevamos en conciencia y decidimos no comer animales. En la 4D ya no hay animales. Aunque sí es la evolución natural el dejar de comer carne, pero es algo que pasa naturalmente y no se va a lograr forzándolo. Eh, Bien, los desencarnados. Algo importante a entender es que una de las principales razones por las que la gente no sube o se queda aquí en el nivel del medio es por apego. El apego tiene que ver con el sentido de posesión, el creer que somos dueños de las cosas, el darle el título de mío a otros seres u objetos. Hay un juego que suelo hacer para explicar esto, que es pedirle las llaves a alguien y mostrarle las dos llaves. Estas son mis llaves, estas son tus llaves. ¿Tienen diferencia? ¿Son objetos con alguna función diferente? No, son llaves, me responden. Y luego hago el gesto de que tomo las llaves de él y que las lanzo lejos. Pero no lo hago. Y claro, todos reaccionan asustados porque necesitan las llaves. Entonces, en ese punto,
¿Sabes la pregunta? ¿Son tus llaves o tú le perteneces a las llaves? Porque las llaves no te necesitan a ti. Eres tú el que necesita las llaves. Y luego viene la pregunta, ¿qué pasa con esas llaves cuando tú ya no estés? Cuando estés muerto, ¿siguen siendo tus llaves o nunca lo fueron? Eh, la parte importante. Eh, la gente que se queda aquí atascada por apego, o en realidad, bueno, todos los vivos deberíamos saber que en las estancias morontiales somos capaces de ayudar para abajo, pero acá no. Entonces, quedarse perdiendo el tiempo aquí, cuando por querer, por no querer abandonar a nuestra familia, por ejemplo, a nuestros hijos, por no aceptar que fallecimos, es solo perder el tiempo, porque en las estancias morontiales es donde podemos hacer algo. Eh, hay, hay muchas historias, muchos relatos de gente que dice que ha hablado con las personas que fallecieron, que se encuentran en un jardín, que conversan tranquilamente, y que les explican que están bien, que no tienen por qué preocuparse y que ellos están bien. Y eso sucede en las estancias morontiales y ese permiso solo se da cuando la persona con la que se va a comunicar el fallecido no va a sufrir algún tipo de trauma por la experiencia. Hay gente que si tuviera este tipo de contacto se obsesionaría y quizás gastaría todo su dinero y el resto de su vida en conseguir, en contactar mediums y lograr volver a tener contacto y seguir hablando con su ser querido. Eso no se hace normalmente con toda la gente. Aunque también está la familia de los barqueros y ellos son los encargados del tránsito entre la vida y la muerte. Así que ellos sí tienen más contacto con este tema. Aunque hay distintos tipos de barqueros. Están los barqueros premonitorios que se enteran de que la persona va a morir antes de que esto suceda y pueden preparar un poco el ambiente. Están los barqueros in situ, que suelen estar muy relacionados al área de la salud. Suelen ser enfermeras, paramédicos o doctores y suelen estar bomberos también, policías, y suelen estar allí justo en el momento en que la persona está muriendo y ellos los acompañan. Y también están los que se podría decir los barqueros póstumos, que son los que ayudan a la gente que está atrapada en ecos de muerte. Ellos al dormir van al astral y llegan a estas burbujas, a estos bucles. Generalmente no es para ayudar a una sola persona, suelen ser grupos de personas. Cuando muere gente en un choque de una micro y mueren 20 30 personas, cuando un choque de avión, barcos y ese tipo de cosas donde muere mucha gente junta. Y los barqueros sueñan que están allí y tienen la habilidad de ver las puertas, de ver por dónde se sale. Y ellos inconscientemente dicen, por ahí salgo, van por allí, y algunos de las personas que están allí atrapadas en el bucle los ven y los siguen, y logran salir del, del eco de muerte y así pueden continuar su camino. Y esa es la razón de, de por qué los barqueros sueñan lo mismo repetidas veces a lo largo de su vida, no el mismo sueño una y otra vez, sino que a lo largo de sus vidas sueñan una vez una cosa, y a los meses la vuelven a soñar y entre medio hubieron otros sueños, hubieron otras aventuras. Y esto lo comento por si hay personas que viven esto, que toda su vida han tenido el mismo tipo de sueños y que siempre están escapando, siempre están huyendo de desastres naturales generalmente y siempre hayan puertas y se van y siempre o suelen tener la costumbre de llevarse más gente con ellos. Amigo, te informo, eres un barquero
Y esa es la razón de por qué vives cansado, porque trabajas todo el día y también trabajas toda la noche. Así que eh, cuídate un poquito más, trata de no esforzarte tanto, trata de no exigirte tanto porque ustedes trabajan de día y de noche y es bastante la pega. Y el irse para abajo, el para el lado. Bien, los desencarnados. Eh, Hay un tema aquí que tiene que ver con el ángel de la guarda, lo que nosotros llamamos el ángel guardián. Eh, el ángel de la guarda básicamente tiene dos misiones. Una es vigilar que cumplamos con las experiencias que nos comprometimos a vivir. Eh, el ejemplo que doy sobre este tema es un tanto burdo, pero ahí va. Digamos que te comprometiste a aprender a entender cierta sabiduría, cierta verdad. Y esa verdad está contenida en un libro. Ese libro lo has visto varias veces en tu vida, pero nunca se ha dado la oportunidad de comprarlo, o porque no tenías el dinero, o porque ibas muy apurado, bla, bla. Infinidad de razones no habías comprado el libro. Vas caminando por la calle y ves una librería y está el libro y está en rebaja, está en oferta. Te revisas el bolsillo y te alcanza para comprarlo, pero no lo haces. Nuevamente dejas pasar la oportunidad. Llegas al semáforo y tu ángel guardián está mirando y te pone la luz en rojo. Vuelves a mirar la librería, vuelves a pensar en comprar el libro, pero no lo haces. Como te habías comprometido a leer el libro, sí o sí, tu ángel guardián trató de cuidarte, evitar la situación extrema en la que te ves obligado a leer el libro. Durante toda tu vida te estuvo dando señales, estuvo, estuvo ahí picaneando desde atrás, por debajo, para que leyeras el libro, pero no lo hiciste, así que al cruzar te atropellan. La chica que atiende la librería ve esto y tenía el libro en la mano, sale corriendo y lo pone debajo de tu cabeza para apoyarlo. Llega la ambulancia, te suben arriba y cuando recobras la conciencia te ves en la cama del hospital y ves que a tu lado está el libro ensangrentado que utilizaron para poner en tu cabeza y ahora tienes todo el tiempo del mundo para leer. Y no sé qué más podría añadirle sobre el tema de la muerte. Y, las densidades. Eh, ¿Por qué es necesaria la muerte? Pero como le explicaba antes, la muerte tiene que ver con el renacer constantemente, eso lo hacemos todo el tiempo. La velocidad del tiempo es la velocidad de procesamiento de la información que poseemos y esa velocidad de procesamiento sería la velocidad con la que renacemos. Para poder vivir experiencias en este nivel, necesitamos un envase hecho con la materia de este nivel. Todas las densidades tienen su propio tipo de espacio y su propio tipo de sustancias que pueden manifestarse en esa densidad. En, en la 4D el neutrón tiene mucha más influencia. En la 5D es el electromagnetismo. Todo está hecho de electromagnetismo en la 5D. En la 6D todo está hecho de fotones. Y en la 7D todo está hecho de prana, de la forma original de la luz. Los fotones son nuestro equivalente de nuestra densidad de ese primer plasma radiante, que sería la luz verdadera, por así decirlo. Lo que nosotros tenemos es como una luz alentizada por la gravedad de nuestra densidad.
Entonces tenemos que, por ejemplo, lo que llamamos energía oscura y materia oscura es luz que se mueve más rápido que nuestra luz y por eso las fuerzas de nuestro nivel no la afectan. Y por eso le llamamos materia oscura y energía oscura, porque no nos devuelve información. Pero no lo hace porque la esté tragando como lo hace el magnetismo o la gravedad. No es porque se la trague, sino porque es atravesada. La materia oscura y la energía oscura es atravesada por nuestra luz normal. En cambio, por ejemplo, el torque negativo de un electrón es oscuro. Por eso se dice que el electrón tiene un solo torque, en realidad realmente tiene los dos, pero hay uno que es prácticamente antimaterial y se traga la información que entra por ese lado, entonces como no devuelve nada, pareciese que solo tuviera un torque positivo. ¿Y qué más? Mm, SM, las experiencias cercanas a la muerte. Un detalle simpático sobre este tema son los ciegos de nacimiento que tienen experiencias cercanas a la muerte, ya que todos y cada uno de ellos, eh, al volver de la experiencia, dicen haber podido ver, te los repito, ciegos de nacimiento, gente ciega que nunca ha visto nada, pueden ver durante las experiencias del SM, las experiencias cercanas a la muerte. Eh, Esto está altamente documentado y estas personas invidentes han podido describir físicamente a los médicos que lo estaban tratando de salvar, a los paramédicos, a las enfermeras, a los pacientes que están en los cuartos de al lado, la gente que andaba en el pasillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Pues fácil. Nuestra alma ya sabe hacer eso. Hemos tenido vidas anteriores, existencias anteriores, donde sí sabíamos ver. Y nuestra alma sabe hacerlo. Entonces, cuando ya no tenemos eh, los frenos que nos, que nos, que nos, que nos, mm, ¿cuál sería la palabra? Los frenos que nos aporta el cuerpo, se puede hacer. Eh, Esto también tiene que ver con la gente que tiene experiencia de viajes astrales en niveles del lado positivo del toroide, y como esas realidades son menos densas, las habilidades de la mente son más fáciles de notar, son más fáciles de expresar. Entonces suele pasar que después de una experiencia fuerte como de cercana a la muerte, suelen regresar con ciertas habilidades porque aprendieron a hacerlo en el astral y al hacerlo aquí les funciona. Un detalle simpático eh, de la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte es que el 18% de esa gente no describen situaciones celestiales. La mayoría de la gente, quizá así un cálculo al ojo, diría que quizá un 80% de la gente que tiene experiencias celestiales hablan de experiencias cercanas al samadhi, experiencias de unicidad, el sentir que son parte de todo, que todo está conectado. Y hablo de niveles de samadhi porque una cosa es sentir que estás conectado a toda la gente del mundo o al propio planeta, y otra cosa sería sentirlo a nivel de universo, y otra cosa sería percibirte a ti mismo como una esfera de 7200 grados que puede mirar en todas las direcciones y que es parte del todo y que siente que es abrazada por la totalidad. Ese sería como el máximo nivel del samadhi. La gente que consume ayahuasca también describen esto, que básicamente lo que hace la ayahuasca es que nos enciende todo el cerebro al mismo tiempo, o prácticamente todo el cerebro. Hay un mito que dice que ocupamos solo el 10% del cerebro.
y ese mito es incorrecto. Ocupamos como máximo el 10% del cerebro a la vez, pero en realidad ocupamos todo el cerebro, todas las partes del cerebro hacen algo, pero no ocupamos más allá del 10% de todo el cerebro en cualquiera de nuestras actividades. Con la ayahuasca, también con el ácido, con el LSD, que es una forma sintética o lo más cercano que hemos logrado a duplicar lo que es el DMT, que produce esto de que el cerebro se enciende al 70, al 80, al 90%. Entonces gran parte de las trabas y mecanismos que tiene el cerebro para mantenernos eh, como para mantenernos dentro del cuerpo, básicamente. El cerebro tiene muchos mecanismos para evitar que nuestra alma salga del cuerpo, aunque con entrenamiento se puede lograr, que sería esto de los viajes astrales. Eh, el 18% de la gente, y si no mal recuerdo, creo que de ese 18%, un 7% son sacerdotes. Este 18% describe experiencias infernales. Personas que sus almas son más densas, son más pesadas de cómo llegaron y se van para abajo. Hay una planta sagrada que produce este efecto que se llama Salvia divinorum y le llaman corazón de león, justamente por esa razón, porque al consumirla, se fuma, produce una especie de simulación de la muerte, entonces se despega el alma rápidamente del cuerpo y se va para donde tenga que irse. Y hay mucha gente que, técnicamente hablando, nadie se muere antes. Así que en el momento en que fallecemos, ya deberíamos haber logrado todas las experiencias que vinimos a recolectar. Entonces, las probabilidades de que te vayas para abajo son más bajas. Pero si consumes corazón de león, podría pasar que aún no estés listo. Y por eso la mayoría de las experiencias con esta planta son infernales, son situaciones que asustan y asustan mucho y mucha gente queda traumada, bastante traumada. Y de hecho yo les daría esta planta a los criminales, a los que están en la cárcel, yo les haría consumir corazón de león para que sepan qué es que les espera por todo lo que han hecho. Mira, cosa simpática, el tabaco que fumo se llama Red Lion. Y, y más. Mm, los mediums. Eh, la información, no sé, bueno, no sé si se hayan fijado, pero hemos tenido mediums durante mucho tiempo. Bueno, siempre han habido, pero quizás por ahí con Alan Kardec el tema del espiritismo se haya vuelto más popular. La película es muy entretenida, está en Netflix, la recomiendo. Se llama Kardec. Y lo que les quiero comentar sobre esto es que la información que puedes obtener a través de un medium, a través del espiritismo, sería de este lado del asunto. Entonces, estamos en esta situación de que le estamos pidiendo información para, supuestamente más elevada, de una fuente más fidedigna quizás, o más vivida, con más experiencia, pero en realidad el nivel de sapiencia de este nivel es el mismo. La información que nosotros podemos darles para allá o lo que ellos nos pueden dar para acá es lo mismo. Y por eso el espiritismo jamás nos ha entregado avances científicos, por ejemplo.
Hay un tema con los mediums, donde hay mediums de verdad, mediums que no son mediums y charlatanes. Los charlatanes, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Sabemos qué sería exactamente un charlatán que trabaja con el tema del espiritismo. Los mediums reales, serían, por ejemplo, como la señora Cabuto, que aparece en un programa en el cable. Eh, Hay detalles simpáticos sobre ella, que es, por ejemplo, de que ella no habla con los espíritus. Los espíritus se comunican a través de símbolos. Y esos símbolos ella los interpreta y así entiende el mensaje. Y eso habla de que lo que ella hace es real, porque la telepatía no son palabras. La telepatía pueden ser sentimientos, pueden ser emociones, pueden ser ideas, pero no es un idioma. Y se han hecho experimentos sobre neurolingüística y se descubrieron cosas que, por ejemplo, sin importar el idioma que uno tenga, al pensar en la palabra casa, por ejemplo, en hogar, se enciende el mismo lugar en el cerebro, o sea, hables chino, japonés, inglés, francés, del idioma que hables. Hogar simboliza lo mismo para cualquier persona en su cerebro. Por eso la telepatía es más efectiva que el idioma hablado. Los mediums, que no son mediums, serían los que tienen eh, habilidades como la fotomancia o la quiromancia. La fotomancia es la capacidad de recibir información a través de los fotones. Hay gente que a través de una fotografía, por ejemplo, puede obtener información de la persona, más allá de verles el aura. Pueden indagar en el pasado de esa persona. También están los quiromantes, que son los que al tomar un objeto pueden percibir la información cargada en el objeto. Ellos logran obtener información de personas fallecidas, pero no están comunicándose con la persona fallecida. Entonces no son mediums realmente. Había un tema más que se me está yendo. Ya me acordé. La necesidad de la muerte. ¿Por qué la muerte es necesaria en el plan divino? Imaginemos que no existe la muerte. Si no existiera, en este momento, los 12 kilómetros de pelusa que cubre la corteza terrestre, no serían piedras de silicio ni material orgánico, serían cuerpos. Y de hecho serían, como no están en descomposición, no estarían comprimidos, no serían más chiquitos. Así que por lo menos deberían ser, por lo menos calculo que serían unos 40 kilómetros de cuerpos. Pero serían cuerpos vivos que no pueden morir, pero se encuentran con algún tipo de minusvalidad. Imagina que no puedes morir y te corto la cabeza, o te corto los brazos, o las piernas. Tarde o temprano tu cuerpo sufriría un daño irreparable. Con el tiempo se irían acumulando esos cuerpos de gente que no se puede mover, pero no puede morir. Entonces nosotros caminaríamos sobre kilómetros de cuerpos vivos que no pueden moverse. Y esa es la razón de por qué la muerte es necesaria. La muerte se podría entender como el proceso físico de nuestro cuerpo que entendemos como autofagia, que sería este proceso del cuerpo reciclándose a sí mismo para mantenerse en equilibrio, para que no se haya una eterna acumulación de cuerpos. Existe la muerte. Retomando el inicio, ¿por qué la muerte es una necesidad de la mente? Pues porque a la mente se le escapa todo lo que posee cualidades absolutas. Como la cualidad de la mente es encapsular,
Lo que no es incapsulable no es imaginable. Entonces tenemos que lo infinito, que lo absoluto, que el vacío, la nada, eh, el todo, Dios. Son cosas que no podemos imaginar porque son absolutas. Y para poder definir nuestra propia existencia debemos decir que nacimos en algún momento y que vamos a morir en algún momento para poder encapsular la idea de la existencia. Y creo que eso es más o menos lo que les podría entregar referente al tema. Si tienen alguna pregunta me la dejan por allí. Eh, ya llegamos a hacer 500, así que ahora hay comunidad. Así que pueden escribirme por allí si quieren. Voy a dejar un post por ahí como para que dejen los temas que quieran para que haga capítulos sobre eso. Gracias por el apoyo, gracias a esas 500 almas que han dado un clic para apoyarme. Gracias por su tiempo, chicos, y hasta la próxima.